Listo, ya estamos grabando para que demos inicio a la capacitación. Perdón, no se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Y ahora, Bueno, les doy la bienvenida a todos, ¿sí? Iniciamos el módulo 3 del curso de urgencias cardiovasculares para el manejo inicial en el primer contacto médico en centros de segundo nivel, ¿sí? Y en este caso, en el módulo 3, vamos a tratar los temas que vamos a abordar, reconocimiento de los equipos de trabajo en guardia de emergencia, en este caso el uso de reconocer el uso, el manejo del cardiodefibrilador, el reconocimiento y uso también del electrocardiógrafo, y por último se va a hablar sobre interpretación de electrocardiograma, ¿sí? Bueno, en este caso nos acompañan tres disertantes. Una disertante, la ingeniera María Soledad Petrino, que es ingeniera biomédica de la Dirección de Gestión de Tecnología Médica, ¿sí? Que ella nos va a acompañar con el tema de reconocimiento de electrocardiógrafo. Seguido a ese tema va a disertar la Carolina Tisera, que es residente en Ingeniería Clínica del Sistema Provincial de Salud, y que va a abordar el tema sobre reconocimiento del cardiodefibrilador. Y por último, el doctor Federico Rodríguez, que es médico cardiólogo, staff del programa de Red de Infarto y del staff del Centro Privado de Cardiología, nos va a acompañar con el tema va a disertar el tema de interpretación de electrocardiograma normal, ¿sí? Así que bueno, damos inicio. Va a comenzar primero ingeniera María Soledad Petrino, ¿sí? Con el tema de reconocimiento de electrocardiógrafo. Ahí va. ¿Se ve ahí? Sí, sí, sí. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha? sí, se escucha perfecto. Sí, bien, muy bueno. Buenas noches a todos, yo soy María Soledad Petrino, soy ingeniera biomédica y en esta ocasión vamos a abordar el módulo 3 del programa de Red de Urgencias Cardiovasculares, en el cual vamos a hacer el reconocimiento del siguiente equipo, que es un electrocardiógrafo de la marca JTEC Taurus Touch. Este equipo está incorporado en el programa provincial de Red de Infarto. El electrocardiógrafo es un equipo que realiza estudios complementarios para el diagnóstico clínico de afecciones cardíacas. Es capaz de registrar los potenciales de acción del tejido cardíaco de un paciente a la vez mediante la utilización de un cable paciente. Los elementos principales con los que cuenta este equipo van a ser los siguientes. Tenemos los chupetes precordiales, en este caso son 6 unidades, las pinzas, que van a ser 4, el papel de registro, la fuente de alimentación y el cable paciente. A su vez, se va a necesitar también electrodos descartables y gel conductivo. La colocación de los electrodos periféricos consiste en colocar las pinzas, que son de 4 colores distintos, en este caso pinza color rojo, amarillo, negro y verde, las cuales van a ser ubicadas en las siguientes posiciones como se muestra en esta figura. Tenemos que la pinza roja va a ser ubicada en el brazo derecho del paciente, la pinza amarilla en el brazo izquierdo, la pinza derecha en la
la pinza de color negro va a ser ubicado en la pierna derecha del paciente y la pinza verde en la pierna izquierda. A su vez, la ubicación de los electrodos precordiales, que serían los 6 chupetes que mencionamos anteriormente, van a ser colocados sobre el pecho del paciente de acuerdo a la siguiente configuración que se muestra en esta figura, ¿sí? Tenemos que el B1 va a ser colocado entre el cuarto espacio intercostal y el borde derecho del esternón, que es el punto rojo que se puede ver aquí. El B2 va a ser este punto amarillo que está entre el cuarto espacio intercostal y el borde izquierdo del esternón. Luego tenemos el B3 que va a ser colocado entre el B2 y el B4. El B4 en el quinto espacio intercostal siguiendo la línea media clavicular. El B5 al nivel de B4 pero sobre la línea axilar izquierda anterior. Y por último el B6 a nivel de B4, pero sobre la línea axilar izquierda media. Para la puesta en marcha de este equipo, se va a proceder a presionar el botón de encendido que se encuentra en este sector hacia la derecha, en el cual se lo mantiene encendido y se va a encender la luz verde que está debajo del botón. Una vez que se encuentra encendido el equipo, se puede observar la siguiente pantalla, en la cual en la parte inferior de la pantalla se puede ver este botón, que es una pantalla táctil, en el cual al presionar este botón se va a setear la sensibilidad, la cual tiene que ser 10 milímetros por milivoltios. A su vez, el segundo botón que se va a setear y se va a corroborar que esté en ese valor es la velocidad con la cual el equipo registra y tiene que ser 25 milímetros por segundo. A su vez, se cuenta con un botón que es para grabar el estudio. También, cuando se pone a grabar, ese botón que estaba anteriormente en grabar, se coloca con la leyenda detener, en el cual al presionarlo se deja de grabar el estudio. A su vez, cuando se detiene la grabación del estudio, el equipo muestra en pantalla el siguiente teclado en el cual se puede ingresar los datos del paciente y se presiona finalizar para dar por terminado el estudio. A su vez, vuelve a la pantalla principal, en la cual por medio de este botón que es ver, se puede acceder al estudio que se grabó anteriormente. Y también tenemos el botón imprimir, el cual permite hacer una impresión en papel del estudio. Por último, como recomendaciones básicas a seguir en el uso de este equipo, tenemos que colocar el equipo en una posición estable, debidamente apoyado sobre una superficie horizontal. Al momento de realizar el estudio, se debe colocar gel conductor en las pinzas y o chupetes o en su defecto alcohol en gel y luego debe ser retirado con un paño humedecido. También la limpieza y desinfección exterior debe realizarse con un paño humedecido con alcohol al 70% y al momento de realizar la limpieza de pinzas y chupetes se recomienda dejarlos sumergidos en agua hasta que el gel adherido se desprenda completamente y luego se lo seca con un paño limpio o con papel. Por último, acá vamos a ver un pequeño video en el cual se muestra la configuración del equipo. A ver. ¿Se ve ahí o no? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Pero sí. corre el video, disculpen? No corre el video. Está corriendo el video. A ver. Me dan 2 segundos, ya lo pongo con la otra pantalla. Muy bien. A ver. Ahí. ¿Ahí se ve? Para poner el equipo en marcha, Sí, ahí se ve. colocar el papel en el registrador, desear de que haya papel puesto, conectar el cable paciente
en la ficha que encontramos en la cara derecha en el margen superior y presionar la tecla de encendido. El equipo nos permite ver 3 o 12 derivaciones seteando el botón inferior en el lado izquierdo. A continuación podemos ver la sensibilidad, el valor óptimo es de 10, luego la velocidad del registro, el óptimo es de 25. Una vez conectado el cable al paciente, empezaremos a tener el registro en la pantalla. Oprimimos grabar y luego detener. Veremos que se abre una ventana donde podremos poner los datos de identificación del paciente. Luego ponemos finalizar y volvemos a la pantalla principal. Podemos también pausar el registro para hacer algún análisis y volver a ponerlo en funcionamiento. Para ver los estudios vamos a la tecla ver. Allí podemos imprimirlo apretando la tecla imprimir. Tiene unos valores preconfigurados que debemos dejarlos como están. Procedemos a la impresión del estudio. Apretando opciones y estudios, en configuraciones podemos determinar el tiempo en que se graba el estudio. Y para ver el historial de estudios vamos a opciones, estudios y listas. Ahí seleccionamos cuál es el que queremos visualizar, ver, continuar. Y cuando ponemos reproducir, se reproducirá el estudio que se ha grabado. Bien, eso es todo por parte de electrocardiógrafo. Muy bien, Soledad. Bueno, ahora vamos a seguir con Carolina Tisera, que nos va a hablar sobre el reconocimiento del del cardiodesfibrilador, ¿sí? Buenas noches, ¿ahí se ve bien la pantalla? Sí, Caro, se ve bien. Sí. Buenas noches, mi nombre es Carolina Tisera, yo soy ingeniera biomédica, residente en la residencia en Ingeniería Clínica de la Dirección de Mantenimiento Técnico Hospitalario. Y siguiendo lo que es el reconocimiento de los equipos de trabajo, ahora vamos a hablar del cardiodesfibrilador. Vamos a ver dos equipos de marcas diferentes, un Nihon Kohden 5631E y un Mindray Benhart D3. Bueno, ¿qué es un cardiodesfibrilador? ¿Cómo trabaja? Lo que hace es aplicar descargas eléctricas de alta corriente y corta duración a los pacientes para tratar fibrilaciones y taquicardias ventriculares mediante una desfibrilación de tipo asincrónica. Y la desfibrilación sincrónica o cardioversión va a ser utilizada para el resto de las arritmias que requieran esta conducta. ¿Qué quiere decir esto de desfibrilación asincrónica y de desfibrilación sincrónica? Asincrónica es cuando yo presiono el botón de descarga y el equipo inmediatamente realiza el choque. O sea, yo oprimo el botón, él toma la orden y dispara. En una desfibrilación sincrónica, yo presiono los botones de descarga, el equipo a partir de ese momento hace un análisis y recién dispara. Entonces hay un delay entre que yo presiono los botones y se genera el choque. Entonces el equipo detecta la orden, analiza y recién dispara. Analicemos un poco más esta situación. En un ECG común normal, nosotros tenemos las tres ondas presentes, la onda P, el complejo S y la onda T. En una fibrilación auricular está presente el complejo QRS, pero está ausente la onda P. ¿Qué pasa si yo hago una desfibrilación sincrónica en este caso? Corro el riesgo de que el choque se produzca en un momento vulnerable de la onda y desencadene una fibrilación ventricular. Por lo tanto, tengo que realizar una desfibrilación sincrónica, el equipo detecta los complejos QRS y en base a eso determina cuál es el momento menos susceptible para realizar la descarga. Y en una fibrilación ventricular la onda es totalmente aleatoria, no tiene onda P ni complejo QRS, nada.
y no hay riesgo de generar fibrilación ventricular porque ya estoy en ese escenario. Y si yo quisiera hacer una desfibrilación sincrónica, por ejemplo, en este momento, presionaría el botón de descarga, el equipo buscaría el complejo QRS, nunca lo encontraría y nunca se generaría la descarga. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Para pasar en claro estos conceptos. Hay veces que los operarios se confunden esto de la desfibrilación sincrónica y piensan que el equipo es inteligente y puede disparar bajo cualquier escenario. Y piensan que el equipo falló si no se genera el disparo, y no que, bueno, que nosotros nos confundimos a la hora de setear el equipo. Una vez aclarado esto, pasado un poco más en limpio, vamos a conocer los equipos. Este es un Nikon Coden 5301M, la cara frontal. Tenemos el asa, que nos permite transportarlo de una forma fácil y segura. Pasa también que hay veces que se lo intenta cargar desde las palas y las palas son desmontables. Lo que termina pasando es que nos quedamos con las palas en la mano y el equipo en el piso. Así que siempre que se lo traslade, agarrarlo desde el asa. Luego tenemos la pantalla LCD donde se muestran las gráficas y los valores que se van a ir censando, un indicador de alarma que se prende con luz y de manera intermitente cuando se activa alguna alarma, y en la parte inferior tenemos el toma donde van conectadas las palas, un altavoz por donde sale el sonido y el compartimiento donde va guardada la batería. Seguimos en la cara frontal, vamos a ver un poco más de detalle el lado derecho. Tenemos un indicador de estado que se torna de color verde si no se detecta ningún inconveniente, el equipo está andando de manera óptima, y se torna de color rojo si se detectó algún error, que puede ser, por ejemplo, que se estén agotando las baterías, que las palas estén mal conectadas o que estén desconectadas. Luego tenemos el botón de sincronismo, y como dijimos, cuando vamos a tratar una fibrilación auricular, presionamos ese botón para que el equipo entre en este modo. Luego un selector de función, que es una perilla que nos permite apagar y prender el equipo. A diferencia de otros equipos médicos, los cardiodefibriladores no tienen un botón, una tecla de encendido, sino una perilla que, de acuerdo a dónde está ubicada, la función que cumple. Entonces tiene la posición off para apagarlo y todas las otras posiciones, como por ejemplo monitor, configuración, chequeo básico, y este modelo, por ejemplo, tiene el rango de las energías que nosotros podemos seleccionar para realizar las descargas. Luego un botón de modo infantil, que si se utiliza en modo DEA, hay que presionar este botón y correr la perilla hasta el modo DEA para que avisarle al equipo que vamos a trabajar con un infante. Luego está el botón de carga y de descarga. Les puede llamar la atención que son estos números, 1, 2, 3. Son los pasos de la desfibrilación. El paso 1 sería monitorizar, ver qué le está pasando al paciente. ¿Qué tipo de fibrilación tiene? ¿Auricular o ventricular? En base de eso tomo una decisión, seteo el equipo. Luego el paso 2 es cargarlo y el paso 3 es descargarlo. En la parte de abajo vemos que tenemos teclas de función, que varía su función de acuerdo a lo que en ese momento esté presentando la pantalla arriba de cada tecla. El registro y la detención del registro, que presionando la misma tecla una vez que la presionamos comienza el registro, y si lo presionamos por una segunda vez lo detiene, para silenciar las alarmas, y un sector donde nos indica el estado de la alimentación. Si estamos alimentados con la corriente alterna, se enciende la onda, luego un indicador de carga de batería, y cuando la batería ya haya finalizado su carga, se enciende el indicador de finalización de carga de batería. En el lado derecho del equipo encontramos el registrador con la palanca para la apertura del registrador. Hay que presionarla para arriba de la palanca para que la puerta se abra. Importante, un dato para tener en cuenta, error común es colocar mal el papel en la registradora. El equipo tiene una ayuda de memoria, un dibujito de cómo tiene que ir colocado el papel, y también hay que utilizar un papel del tamaño adecuado. Por ejemplo, en este equipo es de 50 milímetros de ancho. Si nosotros usamos un papel mayor o menor, lo que se puede producir es que la impresión nunca comience o que comience y se corte.
Luego tenemos el lado izquierdo donde están los conectores de los sensores para medir el ECG, y por ejemplo hay unos monitores que vienen con los módulos también para medir dióxido de carbono y saturación. En la parte trasera vamos a encontrar el conector de la entrada de corriente alterna. Otro elemento importante en las cardiodesfibriladores son las palas. Es importante identificarlas, no son las mismas. Tienen nombres distintos y tienen posiciones distintas y no se las puede intercambiar. Tiene la ayuda a memoria del dibujito de dónde ubica cada pala. Y por ejemplo, en la pala Apex nosotros tenemos en un lateral el botón de carga, y en las dos palas tenemos el botón de descarga. Las cargas y las descargas se pueden producir desde los botones de acá de las palas o de los botones frontales del equipo, como les había mostrado hace un rato. Mientras se está produciendo la carga, los botones estos de descarga de las palas van a titilar la luz, y cuando ya esté listo hay que, para generar la descarga, hay que presionarlos de manera simultánea, asegurándonos de un buen contacto con el tórax del paciente. Estas palas tienen un indicador de contacto de palas que se pinta de distintos colores, de verde, amarillo y naranja, siendo el verde el de mejor calidad de contacto, y después, bueno, un amarillo una calidad menor y la naranja menor aún. Siempre hay que tratar de que esté en verde, y hay pacientes que no lo vamos a lograr poner en verde, por ejemplo, si tienen muy velludo el tórax. Lo mismo se genera el disparo si está en amarillo o naranja, pero es más ineficiente. Ahora vamos a ver el equipo, el Mindray. Vamos a ver que hay cosas que se repiten, como por ejemplo el ASA, la luz de alarma, las palas externas. Por ejemplo, acá tenemos el indicador de alimentación, que tenemos la alimentación de corriente alterna y la carga de batería. Y a diferencia de lo otro, que teníamos un indicador que se tornaba en color verde o rojo de acuerdo a su estado, acá si se detecta algún error, se enciende la cruz en color rojo, y si no detectó ningún problema, la tilde en color verde. En la parte de abajo vemos alarmas de registro, de pausar de alarma, para volver al menú principal, el botón de marcador de eventos, y una perilla de navegadora que nosotros vamos a girar a la derecha o a la izquierda, y va a ir seleccionando las distintas partes de la pantalla, y para seleccionar nosotros lo apretamos. Es un navegador, funciona parecido a un mouse. En el lado derecho tenemos el mando de selección de modo, que bueno, nos permite poner en modo de desfibrilación, monitor, en modo apagado. Es importante acá aclarar que el modo apagado es en el modo DES, que es de desactivado, no de desfibrilación, para que no nos confundamos. La selección de energía, a diferencia del otro que teníamos el rango dibujado en la perilla, acá tenemos dos teclas para ir subiendo o bajando la energía seleccionada, y se va mostrando acá en nuestra pantalla. Luego tenemos el botón de carga y el de descarga. Y vemos nuevamente que se repiten los pasos 1, 2, 3. Vamos a ver más adelante las palas de este equipo no tienen el sensor de contacto, pero lo tienen acá en la pantalla. Estos tres círculos son el indicador. Por ejemplo, ahí está en verde, que sería un buen contacto, si no se pone en naranja o en rojo. Las caras laterales, en la derecha tenemos el puerto de terapia donde va conectadas las palas, y la vista izquierda vamos a encontrar el registrador, el cable del conector del ECG y el cable del sensor de oximetría en caso de que venga con ese módulo instalado. Y en la cara posterior vamos a encontrar donde se alojan las baterías y el conector para la alimentación externa. Bueno, las palas son un poco distintas, vemos que coinciden, que son dos palas que tienen su nombre propio y su posición, tienen ayuda a memoria, el dibujito de dónde van colocadas. La pala Apex tiene el botón de carga lateral, y las dos tienen el botón de descarga, que hay que presionarlos de manera simultánea para generarlo. Y como dije, no tiene el sensor de contacto, pero tiene un botón selector de energía. Entonces nosotros podemos seleccionar la energía desde las palas o desde el frente del monitor.
Consideraciones para tener en cuenta a la hora de limpiar el equipo. Igual que cualquier equipo médico, es importante desenchufarlo y apagarlo, no rociarlo directamente, hay que utilizar un paño, humedecer, rociar ese paño y recién pasarlo sobre el equipo. Muy importante la limpieza de las palas. Como dijimos antes, si se ensucian pueden disminuir la calidad del contacto con el tórax del paciente y esto compromete la descarga, la efectividad de la descarga. Hay que, cada vez que se usa, limpiar el gel de las palas y también limpiar el portapalas, porque de nada sirve tener las palas limpias si los vamos a guardar en un lugar sucio, ¿no? Y también importante ubicar el equipo siempre en un lugar con una superficie estable para evitar golpes y caídas que puedan dañar el dispositivo. Bueno, así damos por finalizado el reconocimiento de los equipos del trabajo. Muy bien, Caro. Bueno, vamos a continuar con la disertación del doctor Federico Rodríguez, ¿sí? Que es médico cardiólogo. Él trabaja con nosotros en el programa de la red de infarto y también trabaja en el Centro Privado de Cardiología. Cuando quiera, Federico. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, Ahí comparto mi pantalla. Avísame si se ve. Sí, se ve bien. Perfecto. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Bueno, espero que haya sido útil lo que se vio hasta ahora de la parte de identificación de electro y de los desfibriladores. Ahora, bueno, vamos a pasar más que nada a ver la interpretación del electrocardiograma normal, ¿sí? Para eso, bueno, vamos a dar algunas series de recomendaciones y de una parte técnica importante. Bueno, para presentarme un poco, ya un poco habló, en este caso, Eduardo. Yo soy médico de acá de la facultad, cardiólogo, hice mi especialidad en el Hospital Centro de Salud, como así también la parte académica en la Universidad de acá de Tucumán. También me dedico a la ecocardiografía y bueno, también trabajo, aparte del programa de infarto, como bien lo mencionaba Eduardo, como médico clínico a nivel de la unidad coronaria en el CPC y haciendo ecocardiograma también en ese lugar. Bueno, luego de esto pasamos rápidamente a hacer un pantallazo general de lo que sería la anatomía cardíaca, ¿sí? Para que tengan una idea, en general el corazón se dispone de 4 cavidades, llamémosle así a nivel esquemático. ¿Se ve ahí mi mouse, por las dudas, para ir señalando? sí se ve. Perfecto. Sí. Se disponen de 4 cavidades, digamos, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores están divididas en parte izquierda, que sería la aurícula izquierda, y la otra, la aurícula derecha. Y abajo también el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Cada una de estas cavidades ventriculares tiene una salida de una arteria importante, la izquierda por la aorta y la derecha por la arteria pulmonar. Esto, que sería la configuración anatómica general del corazón, también tiene una disposición similar, la parte eléctrica, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿A qué me refiero con la parte eléctrica? Que es el sistema cardionéctor, que es una de las entidades anatómicas y celulares que tiene el corazón, encargada de la despolarización tanto de las aurículas como del ventrículo. La despolarización no es ni más ni menos que la conducción, digamos, del impulso eléctrico a través de las células musculares, que permite el acortamiento de la fibra miocárdica cuando esa corriente eléctrica viaja desde la aurícula hasta los ventrículos. Para que tengan una idea, esto es como digamos, es como un camino que recorre la electricidad internamente a través de las células del corazón, desde una parte superior, que sería el nódulo sinusal, si se ve aquí en pantalla, va recorriendo a través de las fibras de estas células especializadas, que son del sistema cardionéctor, que no es ni más ni menos, llamémosle, para hacerlo un poco más representativo, como cables, llamémosle algo así como cables que lleva la conducción eléctrica del corazón a través tanto de la aurícula, pasando por un nódulo, el nódulo AB, en el límite entre aurícula y ventrículo, y ahí pasando tanto al ventrículo derecho como al ventrículo izquierdo.
para que tengamos esa representación o ese esquema mental, que el sistema cardionéctor sería como el cableado del corazón para poder conducir la actividad eléctrica. Ese cableado son células especializadas puntuales del sistema cardionéctor que le van dando electricidad y estímulo a medida que pasa la corriente por el corazón para que ya sea la aurícula o el ventrículo se vaya contrayendo. La secuencia es tal como se mostró. Nace el impulso en el nódulo sinusal, pasa por la aurícula, tanto derecha como izquierda, pasa por un filtro que sería el nodo AB y después hacia los ventrículos, ¿sí? Esta parte es importante tenerle en cuenta esa secuencia, que nace en el nódulo sinusal, pasa por aurícula, pasa por el límite y llega al último ventrículo, porque eso es lo que va a representar el electrocardiograma desde que inicia le adelanta un complejo QRS hasta que termina. Cada partecita del electrocardiograma, cuando analizamos el complejo QRS, representa esa despolarización, ¿sí? Bueno, pasando a esta parte, este reparo anatómico general, digamos, de lo que significaría la despolarización, en términos generales, el electrocardiograma, el trazado en papel, lo que intenta representar es todo el trazado electrocardiográfico de la actividad eléctrica representado en voltaje, que sería de la parte vertical, sobre el tiempo, que sería la parte horizontal, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ir viendo, esas deflexiones, todo lo que se imprima o las deflexiones para arriba van a ser voltajes, lo que estamos midiendo, y a medida que pasa el recorrido del electrocardiograma y del papel, nos va demostrando el tiempo que demora ese voltaje en imprimirse y despolarizarse. En despolarizarse la célula cardíaca, me refiero. Yendo un poquito más específicamente a lo que representaría y las unidades en las que se miden el electrocardiograma, decíamos que el voltaje iba representado en la parte vertical, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros tenemos que buscar una unidad de medida, que en este caso sería el milivoltio, ¿sí? Cada cuadrado grande sería un milivoltio. Y en la parte, en lo que se refiere al horizontal, en el trazado del tiempo, cada cuadradito pequeño es 0,04 segundos, ¿sí? Y cada cuadrado grande sería 0,2 segundos. ¿Para qué es importante esto? Es importante para poder tener en cuenta a la hora de medir ciertas partes del electro cuando nosotros necesitemos analizar qué sería o cuánto demora, si está muy lento o está muy rápido, dependiendo de lo que nosotros queramos interpretar del electrocardiograma que tengamos nosotros en mano, ¿sí? Bueno, en términos generales, eso sería el análisis en sí, llamémosle un poco más que nada técnico del trazado electrocardiográfico representado en el papel. Ahora, dando como puntapié a la parte más que nada, digamos, del análisis estrictamente del electrocardiograma, vamos a tomar un modelo de una derivación estándar que podría ser tranquilamente de 2, que es una derivación por ahí que se toma a menudo como referencia. En este caso podemos ver que tiene, como yo le había dicho al principio, el análisis va desde que se despolarizan las aurículas. Se acuerdan que estaba el nódulo sinusal arriba, que el nódulo sinusal sería como el marcapaso fisiológico, el que comanda todo el tiempo y da el impulso que el corazón lata a X cantidad de tiempo por minuto. Como habíamos visto anteriormente, veíamos que se despolarizaba inicialmente de arriba abajo la aurícula. En ese caso, cuando eso sucede, se traza en el electrocardiograma la onda P, que sería el indicativo de que las aurículas se contrayeron. Luego de eso pasa un tiempo y vemos que hay un complejo que tiene una deflexión inicialmente negativa, después positiva, nuevamente negativa, hasta que se nivela. Todo ese complejo tiene la representación de la despolarización y de la contracción, en este caso, que sería la consecuencia anatómica de los ventrículos, ¿sí? Que sería el complejo QRS, ¿de acuerdo? Y por último, para que el corazón esté preparado para latir en el próximo latido, porque esto se hace secuencialmente 60 a 100 veces por minuto, tiene que, llamémosle, repolarizarse, que sería una suerte de recarga que tiene a nivel celular el corazón. Entonces como que se tiene que recargar, y eso también
tiene una representación gráfica en el electrocardiograma, que es la repolarización, que sería todo lo que sucede en el transcurso de la onda S y la onda T. Sería el segmento ST y la onda T por sí misma. Entonces, para que tengan básicamente la idea general acá, vemos cómo a través de la onda P nosotros vemos representada la contracción de la aurícula, y eso nos dictamina cuán funcional es esa despolarización auricular. Posteriormente vemos todo el complejo QRS, que nos identifica cómo se despolariza el ventrículo, para posteriormente recargarse ese ventrículo a través de la representación electrocardiográfica y eléctrica del segmento ST y la onda T en sí. ¿Se va entendiendo hasta ahí más o menos? ¿Hay alguna pregunta que por ahí le haya quedado en el tintero para no pasar a la siguiente etapa? Comprendido, se entiende bien. Ok, perfecto. Bueno, acá vemos básicamente lo que recién intentaba explicarles, ¿sí? Vemos cómo cada segmento, cada porción del electrocardiograma representa las diferentes partes anatómicas o la representación eléctrica de cada parte anatómica del corazón. Como bien yo les decía, recordemos que la onda P hace referencia a la despolarización auricular, ¿sí? Posteriormente vemos que el complejo QRS hace referencia a la despolarización ventricular. Vemos que en este caso las flechitas van de adentro para afuera porque se distribuye la corriente eléctrica en ese sentido. Para posteriormente hacer la repolarización, o llamémosle esa recarga del ventrículo, a través de la deflexión de la onda T, que nos representaría la nueva repolarización con las consecuentes, obviamente, digamos, intercambio de iones y todo que se dan a nivel intracelular. Entonces, teniendo en cuenta estos tres parámetros iniciales generales de la onda P, el complejo QRS y la onda T, debemos dar el siguiente paso de analizar cómo se realiza esa despolarización a nivel general. Anteriormente, bueno, ya se habló sobre cómo realizar el electrocardiograma. Yo iba a mencionarlo nada más a forma de repaso, pero bueno, ya claramente se dio en la primera presentación cómo hacerlo, así que voy a saltar este paso para que lo tengan en cuenta, tanto los colores como la disposición de las derivaciones precordiales, tanto de B1 a B6, ¿sí? Bueno, pasamos a una parte muy importante que sería toda la sección de vectores. En términos generales, el vector sería cómo es la dirección en términos generales de la corriente eléctrica que transcurre en el corazón, ¿sí? El vector no es ni más ni menos que la dirección de la corriente eléctrica que tiene en un sentido determinado. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando esa dirección de la corriente eléctrica, cuando digamos, ese impulso eléctrico se dirige y va hacia, en este caso el chupete o la derivación que tengamos enfrente, cuando esa dirección se aproxima, llamémosle, hacia el chupete le llamamos a los que se colocan en las direcciones precordiales, por ejemplo, ¿sí? Cuando esa corriente eléctrica se aproxima, imprime una deflexión positiva en el electrocardiograma tal como se ve acá. Cuando se aleja de la derivación, o sea que se está yendo, lo ve como una deflexión negativa. Y cuando pasa paralelamente, se ve como una derivación isodifásica, que eso tiene una impresión positiva y negativa en sí. Esto es algo interesante a analizar porque de esto va a depender que nosotros cuando veamos un electrocardiograma, en el simple hecho de verlo nos podamos dar cuenta, por ejemplo, que está mal realizado porque tiene de alguna manera mal colocados los chupetes o las derivaciones que tiene en los miembros. Nos puede dar un poco de alguna manera la impresión de que puede estar desviado el eje por fuera de lo normal y eso nos da pauta de alguna patología, o en su defecto, cuando está bien y nos puede dar la impresión de que ese electrocardiograma está adecuadamente hecho. Entonces, este parámetro de tener en cuenta el vector y qué deflexión va a generar el electrocardiograma dependiendo si se aproxima o se aleja, es un parámetro electrofisiológico importante a tener en cuenta para poder interpretar el electrocardiograma.
más que nada por el hecho de no analizarlo de forma tan, digamos, gráfica, y sí tener por ahí un poco de fundamento electrofisiológico como para poder entender por qué el QRS es positivo en tal derivación y negativo en tal derivación. Bueno, acá en términos generales vemos cómo sería la disposición de los electrodos en relación al corazón, en relación a la anatomía del corazón, y vamos a ver cómo se relaciona esto con los vectores, ¿de acuerdo? Bueno, acá vemos, como ya se explicó previamente, que B1 va a nivel derecho, en los espacios intercostales, en el cuarto de espacio intercostal, B2, B3, B4, B5, B6, hasta que se llega a la axila, ¿sí? Dependiendo cómo se dé esa sumatoria de vectores, porque esa despolarización en términos generales se hace de una manera, cada una de esas derivaciones va a ver el electrocardiograma de alguna manera particular en condiciones de normalidad. Eso quiero dejar aclarado ahora también, que todo lo que veamos en esta clase son en condiciones de normalidad, ¿sí? Ya habíamos visto recién en una de las primeras diapositivas, cómo era la disposición de este sistema cardionéctor, de este cableado interno, llamémosle, del corazón, que tenemos el nódulo sinusal, todo lo que sería la red del sistema cardionéctor, pasando por el nódulo AB y por la fibra de las de His, ¿sí? Todo esto genera un único vector, ¿sí? Llamémosle de arriba hacia abajo, y que va desde la aurícula inicialmente hasta la punta del ventrículo. En ese sentido, este sería como el vector principal. Y teniendo en cuenta lo que vimos recién, que si el impulso eléctrico se aproxima hacia el sensor de la derivación, el chupete o las derivaciones que tengamos en los miembros, siempre va a imprimir una deflexión positiva, o si se aleja, siempre va a imprimir una deflexión negativa, o si pasa paralelamente va a seguir isofásico. Este va a ser el fundamento por ahí más importante para poder tener en cuenta los parámetros de normalidad, teniendo en cuenta siempre, como dije acá, cómo lo vería B1, cómo lo vería B6, cómo lo vería ABR, cómo lo vería ABL, cómo lo vería ABF, de 1, de 2 y de 3, ¿sí? Esto es interesante porque de ahí nos va a determinar cómo se va a ver y cuándo va a ser positivo y negativo. A grosso modo, para que tengan en cuenta un tip muy importante, cuando ustedes hablen y se familiaricen por ahí, o habrán escuchado montones de veces que dicen no es la cara inferior, es la cara lateral o es la cara anterior, ¿sí? Tengan en cuenta que, bueno, acá podemos entender de alguna manera cuál sería la cara inferior, teniendo en cuenta la disposición del corazón, por ejemplo, acá, toda la parte de acá abajo va a ser la cara inferior, por ende, toda la parte de 3, ABF, D2, todo eso, la parte de abajo es la cara inferior, ¿se entiende? La cara lateral lo que va a haber va a ser L, D1 y de B4 a B6, por ejemplo, ¿sí? Eso hace ver toda esta parte de la lateralidad del corazón, como para tener en cuenta esos dos parámetros importantes de ver cómo lo sectorizamos al corazón desde el punto de vista anatómico. Volviendo a lo mismo, este sería como la dirección general de la corriente eléctrica en el corazón a tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, de ahora en más vamos a intentar comprender cómo se ven las derivaciones en el electrocardiograma, ¿sí? Vamos a arrancar en el electrocardiograma, que genera 12 derivaciones en sí. Vamos a analizar de grupos de A3, llamémosle, ¿sí? Para que tengamos en cuenta cómo se vería en cada una, ¿sí? Esto sería de 1, de 2 y de 3. Teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente en la gráfica que vimos previamente, veamos que de 1 está acá, de 2 está acá y de 3 está acá, ¿sí? La sumatoria de estos vectores, la sumatoria de las derivaciones, generalmente veamos como de 1, de 2, de 3 a veces puede estar un poco más aproximado acá abajo. En términos generales, lo ve aproximarse a ese vector. Y si se aproxima, o sea, lo ve llegar, vamos a ver cómo se imprime una deflexión positiva del QRS, ¿sí? Entonces ahí nosotros vemos cómo de 1, de 2, de 3, en condiciones normales, deberían tener una onda P positiva, un complejo QRS positivo y la onda T positiva. Como eso de alguna manera tiene cierta dirección puntual, puede
variar un poco más, un poco menos el voltaje, como habíamos visto al principio, que lo que se ve en la posición vertical y el tamaño, lo que te mide no es ni más ni menos que el voltaje. Ese voltaje puede variar un poquito más en cuanto a la intensidad con la que llega el impulso hacia esa derivación. De todas maneras, teniendo en cuenta lo que les dije anteriormente, que la dirección en términos generales es como la vemos acá en la flecha roja, de 1, de 2 y de 3, que lo ven en términos generales aproximarse ese vector, lo ven llegar, lo ven positivo, ¿sí? Entonces esto sería por ahí la representación de normalidad en esas tres derivaciones. En este caso, vemos acá cómo lo ven el otro grupo de tres derivaciones. Vemos ABR, que estaría totalmente en el lado opuesto a lo que vimos recién en D2, por ejemplo, y también tenemos ABL y ABF, ¿sí? Bueno, sabemos, para que no nos olvidemos, ABR significa right en inglés, entonces la parte derecha, para que no nos olvidemos, left, sería el ABL, por eso está la L de left en inglés, sería la parte izquierda, y ABF, que la tiene abajo, se refiere a la F de foot en inglés, bueno, se podría haber hecho en español, pero bueno, así se hace históricamente y está determinado así, para que tengamos una idea cuál es abajo, cuál a la derecha y cuál a la izquierda, ¿sí? Como vemos acá, el vector, como ya repetimos varias veces, esta sumatoria es de esta manera, ABL y ABF los ven de alguna manera llegar a ese complejo, a esa despolarización. Entonces se imprime la deflexión de esta manera. ABL lo va a ver positivo, ABF lo va a ver positivo porque llega. Perdón. Y ABR, como está totalmente en el lado opuesto, veamos cómo está acá arriba, a la derecha, y lo está viendo de atrás, lo está viendo irse, la deflexión es negativa, tanto de la onda P, como de la R, y como de la T, ¿sí? Entonces, en términos generales, estas derivaciones que acabamos de ver, de 1, de 2 y de 3, ABR, ABL y ABF, son las derivaciones de los miembros. ¿Cuáles son las derivaciones de los miembros? La que generan o la que captan las pinzas que nosotros ponemos en los miembros, tanto derecho, izquierdo superior y derecho, izquierdo inferior, que se configuran con la técnica que se vio en la primera clase, que bueno, el rojo, amarillo, verde y negro, como para que tengan una idea secuencial del semáforo. Arrancamos en la mano derecha, mano izquierda, pie izquierdo, pie derecho, con esa secuencia de alguna manera para no olvidarnos como del semáforo, rojo, amarillo, verde y negro, ¿sí? Eso es lo que representaría la normalidad en estas derivaciones. Por otro lado, vamos a ver las derivaciones precordiales. Precordiales se refiere a las que van en el pecho de B1 a B6, ¿de acuerdo? Vamos a ver también de a dos grupos de a tres. Vamos a ver B1, B2 y B3, y B4, B5 y B6. B1 está más que nada en la parte derecha y lo está viendo irse al complejo. B2 de alguna manera también lo está viendo irse, pero un poco menos de alguna manera, llamémosle menos cantidad, menos intensidad que B1. Por eso, si bien tiene un complejo levemente positivo más que B1, el componente principal es negativo, ¿sí? Por eso también vemos que B1, la onda P, puede ser isobifásica o incluso negativa, porque lo está yendo irse, lo ve irse al vector que hablamos previamente, ¿de acuerdo? B2 ya se imprime levemente una deflexión positiva, y B3, como ya estamos en esta posición justo atrás de la flecha, lo está viendo de forma paralela, ¿de acuerdo? Al verlo de forma paralela, como habíamos visto, acá abajo se ve justo el reparo acá, digamos que tenemos de imagen, lo ve de forma isobifásica, eso nos va a permitir analizar que está pasando de forma paralela a esa derivación. Por otro lado, cuando ya nos vamos hacia la parte más lateral, que incluiría B4, B5 y B6, que va desde la línea clavicular media, axilar anterior y axilar casi media, ahí vamos poniendo ya los chupetes a nivel lateral. Ya en términos generales el vector lo está viendo venir, o sea, lo va a ver de forma positiva, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta el fundamento que les dije, cómo lo ve cuando se aproxima, cuando se va y cuando pasa paralelo. Entonces, a modo de repaso, vemos que secuencialmente de B1 a B6, en términos generales, la onda R, que sería la primera deflexión acá hacia arriba, la onda R se va a ir de alguna manera de B1 a B6 intensificando, agrandándose, hasta que es completamente
positiva en B6. Y en forma inversa, cada vez va a ir perdiendo menos peso, menos voltaje la onda S, que se va achicando hasta quedar casi imperceptible en B6. Todo eso que parece bastante, digamos, secuencial de alguna manera de memoria, la idea es que tengamos en cuenta siempre este fundamento electrofisiológico por el cual el electrocardiograma muestra de esta manera las deflexiones de cada parte. A modo de repaso, este sería el electrocardiograma que acabamos de ver, nada más de forma completa, ¿de acuerdo? De forma completa, como para tener en cuenta y verlo gráficamente, como vemos D1, D2 y D3, que como habíamos visto en el reparo electrofisiológico, de alguna manera lo vemos llegar, como así también en menos cantidad ABL y en menos cantidad ABF, pero no deja de ser positivo. Completamente negativo es ABR, porque está allá a la derecha, ¿sí? Entonces, como lo ve irse, siempre va a tener que ser negativo. Ojo con esta parte de los que le estoy comentando, le doy un tip por ahí más que nada técnico del día a día. Siempre hay confusiones con los colores de las pinzas, ¿sí? Siempre se mezcla el amarillo a la derecha, el rojo a la izquierda, o viceversa, o lo mismo con la de los que van en los miembros inferiores, y a veces generan falsos electrocardiogramas patológicos cuando en realidad están las pinzas mezcladas, y por ahí van a ver ABR positivo y demás. Quizá para un tip que le puedo dar, siempre fíjense para determinar si el electro está bien hecho o no de entrada, si ABR está negativo o positivo. Siempre tiene que estar negativo, entonces si ABR está positivo hay alguna pinza que seguramente pueda llegar a estar mal colocada, salvo en los electros patológicos, que eso quedará para después. Hablando de electrocardiograma normal, si ABR está positivo, las pinzas están mal puestas. Hay que chequear eso, ¿sí? Bueno, volviendo a la parte electrocardiográfica, analizado las derivaciones de los miembros, vamos a las precordiales y vemos cómo lo que le comentaba. La onda R cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, adquiriendo mucho voltaje hasta llegar a B6 a tener esa magnitud, y en forma inversamente proporcional a lo que dije recién, la onda S se va achicando hasta ser casi imperceptible en B6, ¿de acuerdo? Lo que frecuentemente van a ver en todo electro es que a la par de todo el trazado electrocardiográfico que le acabo de mostrar, abajo pueden llegar a tener un D2 largo. Un D2 largo es una derivación que se hace de forma paralela para analizar el ritmo completo, y un trazado largo para ver qué tipo de variabilidad puede haber, porque los electrocardiogramas por cada derivación te imprimen una deflexión de 3 latidos por minuto. Y el D2 largo nos sirve a veces en forma paralela para analizar todo el ritmo, si está regular o no, si todos los complejos siempre se mantienen con intervalos iguales y demás, ¿sí? Ahora, espero, bueno, que esto que quede claro. Si hay alguna pregunta, no sé, ahora la pueden anotar, la vemos al último en relación a esto para que las tengan en cuenta. Analizando un poquito más que el electrocardiograma y la derivación en general, puntual, modelo, llamémosle, por ejemplo, lo que es D2, que siempre se toma como un modelo electrocardiográfico, para tener en cuenta, y se los nombro al pasar, cuáles son los segmentos e intervalos que se analizan a menudo y les pueden llegar a surgir alguna duda en alguna interconsulta, en alguna pregunta que reciban, en alguna duda que tengan. ¿Cuál es el intervalo PR? Que lo que vemos acá en verde es el tiempo que transcurre entre el inicio de la onda P hasta que comienza el QRS. Ese intervalo PR nos va a determinar a veces ciertas patologías que tienen que ver con los bloqueos que tienen bloqueos auriculos ventriculares. Mientras más se demore y más separado esté esta P del complejo QRS, volvamos a la parte inicial, la P significa aurícula y el QRS es ventrículo. Mientras más se separen entre estos dos, mientras más tiempo pasa entre que la aurícula se contrajo y el ventrículo se contrajo, es porque hay algo en el medio que no le permite ir rápido. Y eso básicamente puede traducirse en un bloqueo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ahí deberíamos sospechar un bloqueo. No vamos a entrar en los tipos de bloqueo ni nada, pero si eso es muy largo o a veces no está constante, porque siempre en el electrocardiograma tenemos que buscar la regularidad, la constancia de todos los tiempos, ¿de acuerdo? Entonces, si eso no se mantiene, hay que tener especial cuidado ese intervalo PR. Después en rojo vemos el QRS,
que en términos generales dura en condiciones de normalidad hasta 0,12 segundos, ¿sí? 0,11 si somos estrictos, 0,12 o más está alterado. Cuando esto está ensanchado y lo vemos muy, muy ancho, o sea, ustedes van a ver a veces que está muy, muy grueso, llamémosle, dura mucho, demora mucho, por encima de 0,12 segundos, recuerdan que cada cuadrito lo que valía al principio. Cuando eso dura más, podemos sospechar en los bloqueos de rama, ¿sí? Los bloqueos de rama que algunas veces cuando uno por ahí tiene poco entrenamiento, no ve mucho electro, ve un complejo QRS ancho o lo ve, sabe que algo está mal, pero no termina de comprender qué es, debemos sospechar que hay algún bloqueo de rama. Repito, después vemos cuál es la morfología en otras clases, cuáles son de izquierda a derecha, lo que fuera. Pero eso sale en base al ancho del QRS, ¿de acuerdo? Y por último, para tener en cuenta también los intervalos QT. ¿Sí? El intervalo QT es muy importante para determinar el riesgo de cierta patología. Recordemos que esta parte que va desde que termina el QRS hasta que termina la onda T, hace referencia a la parte de la repolarización, ¿sí? Lo que yo le dije al principio, que hace referencia a la recarga esa del ventrículo, cuando el ventrículo está recuperando, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de esa parte? Me voy a meter en algo puntual, fisiológico del corazón. Lo importante de esta parte, lo que nosotros estamos viendo en lo que sería turquesa, que en esa repolarización, en esa recarga, el corazón es susceptible a arritmias, ¿sí? Por eso por ahí cuando hablaba recién la ingeniera decía que cuando nosotros vamos a hacer una desfibrilación, si le mandamos, disculpe que habla así criollamente, mandamos la desfibrilación en cualquier momento de forma asincrónica y justo cae la desfibrilación en este periodo de refractario que se llama, puede desencadenar arritmias, ¿sí? Entonces, mientras más largo sea este intervalo, mientras más dure, por ahí la normalidad, dependiendo si es hombre o mujer, ronda los 450 milisegundos o solo 45 segundos, mientras más largo se hace, más riesgo nosotros tenemos de alguna manera de que pueda haber algún problema con alguna arritmia. Eso sucede en algunos pacientes que tienen, no sé, desórdenes hidroelectrolíticos, consumo de algunos fármacos que tienen acción cardiológica y demás. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cómo se mide el intervalo QT de que inicia la onda Q hasta que termina la onda T, ¿sí? Toda esa parte que se refiere a esa recarga, esa repolarización, tiene esa importancia clínica porque nos permite a nosotros tener en cuenta ese riesgo, ¿de acuerdo? Haciendo un repaso general para que tengan en cuenta en la cabeza, todo lo que sería el PR nos determinaría cómo está conectada, digamos, la aurícula del ventrículo, ¿sí? Si está todo estrecho, está todo bien, se conduce rápido, no hay drama. Mientras más se ensancha, tenemos ese riesgo de bloqueo. Todo lo que sería el ancho del QRS nos determina a ver si es que vamos a buscar o no un bloqueo de rama, ¿sí? Si está muy ancho, hay que buscar la morfología, a ver si rama derecha, rama izquierda, qué es lo que hay. Todo lo que sería el intervalo QT, nosotros deberíamos tener en cuenta por este tipo de predisposición a arritmia. Y por último, todo lo que sería este segmento que está en negro nada más acá, sería el segmento ST, que es el que tenemos que tener en cuenta cuánto se puede llegar a sobrelevar, y eso es lo que a nosotros nos va a determinar esta partecita que está acá, si es que está supradesnivelado o infradesnivelado en relación a la cardiopatía isquémica, en relación a los infartos, ¿de acuerdo? Al síndrome coronario. Toda esta parte que tenemos acá. Eso en el análisis de un complejo que a nosotros nos viene al caso y nos determina ciertas patologías, teniendo en cuenta siempre el parámetro de normalidad que vemos acá. Bueno, entrando ya en la recta final por ahí, vamos a ver algunas cosas puntuales, como es el cálculo de la frecuencia cardíaca, de cómo lo haríamos como matemáticamente. Acá lo que vemos en azul, intervalo RR se refiere al tiempo que pasa entre una onda R y otra onda R. Para poder hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca debemos de alguna manera contar cuántos cuadros grandes que están, digamos, resaltados en el electrocardiograma, cuántos cuadros grandes hay hasta en cada una de esos cuadros entre las R y las R. Entonces tomar ese parámetro para hacer el siguiente cálculo, dividir 300 en el número de cuadros, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso nos va a dar a nosotros la frecuencia cardíaca de alguna manera más exacta para que podamos nosotros tener en cuenta la frecuencia cardíaca. En términos generales,
hoy por hoy todos los electrocardiogramas te tiran abajo la frecuencia cardíaca, pero todavía van a recibir en algunos momentos, van a ver algunos electrocardiogramas sin reparo, para que tengan en cuenta cómo hacerlo de forma, digamos, mental, manual o lo que quieran. Tengan en cuenta algo que pasó un poco muy al pasar recién cuando estuvimos hablando de la parte técnica, pero que me parece un dato muy importante que lo tengan en cuenta. La velocidad, digamos, que con la que tiene que transcurrir el electrocardiograma cuando se hace el trazado es de 25, porque muchas veces se hacen consultas o sospechas de patología con electrocardiogramas realizados en 50, entonces ven grandes complejos QRS, o cuando los voltajes están magnificados y no están en 10, están en 20, por ejemplo, el voltaje, el seteo. Para que tengan en cuenta, siempre traten el estándar para ver un electrocardiograma, el voltaje es de 10, el voltaje se refiere, como vimos al principio, a toda la parte vertical, y la velocidad tiene que ser de 25, porque eso nos va a alterar la frecuencia cardíaca, nos va a alterar todos los tiempos que nosotros vimos acá, y nos va a determinar ciertas patologías que no existen porque está mal seteado, no mal seteado el electrocardiograma, sino más que nada se refiere a que esas funcionalidades extra las ocupamos para otras cosas. Pero el electrocardiograma normal, con todo lo que yo estuve explicando y los estándares generales, va con ese voltaje de 10 y el seteo en 25 de velocidad. Teniendo en cuenta eso, podemos calcular de forma correcta, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de esta manera. Entonces, número de cuadrados grande dividido en 300 sobre ese número de cuadrados. Acá vemos cómo ese 300 dividido en 6 cuadritos nos da una frecuencia cardíaca de 50. ¿Sí? Después ese ejercicio mental, a medida que uno lo va haciendo repetidas veces, sabe que, no sé, 3 cuadritos son 100 por minuto, 4 cuadritos son 75, 5 cuadritos son 60 por minuto, y ya uno tiene inmediatamente, sin hacer el cálculo, sin dividir, sin calculadora, se da cuenta inmediatamente que está rápido, lento y con cierta exactitud de la frecuencia cardíaca. Acá vemos lo mismo, como este paciente está a 100 por minuto, dividiendo 300, dividido en 3 cuadritos, nos da 100 por minuto. Yendo ya a la parte final, debemos de alguna manera tener en cuenta cuáles son los parámetros de normalidad para decir que un ritmo es sinusal. El ritmo sinusal se refiere a que el latido cardíaco está hecho de forma correcta, anatómicamente correcto, como vimos con el vector hace rato, desde la aurícula hacia la punta del ventrículo. ¿Cómo sería la representación de alguna manera conceptual de eso? Es que vamos a tener que tener en cuenta siempre que la onda P, que se refiere a la aurícula, como dijimos varias veces, tiene que estar precedida al complejo QRS, siempre antes del QRS, y tiene que tener ese segmento, ¿se acuerdan? Ese segmento PR, ¿sí? O ese intervalo, perdón, PR, siempre tiene que ser constante, siempre tiene que estar con la misma cantidad de cuadritos que vaya desde que comienza la onda P hasta que comienza el QRS, siempre al mismo tiempo, ¿sí? La frecuencia cardíaca en términos generales tiene que ser entre 60 y 100 latidos por minuto para que ese ritmo sea sinusal, ¿sí? Eso después ya vemos las variaciones. La onda P tiene que estar siempre positiva en las derivaciones que lo ven venir, ¿se acuerdan? O sea, siempre tiene que ser positiva en D2, D3, ABF, que son estas de acá abajo, y todo lo que sería la parte de B3, B4, B5 y B6, que sería esta parte tanto medio lateral del corazón, que ve a ese complejo, a esa despolarización siempre venir, ¿sí? ABR, ¿se acuerda que siempre le dije que está acá a la derecha? Cuando uno trata de analizar rápidamente el electrocardiograma, siempre tiene que estar negativo, porque lo normal es que siempre esa suma de vectores, esa flecha de despolarización, siempre sea en ese sentido, ¿sí? Se tiene que ir de la parte derecha, de ABR. El intervalo RR, que lo vimos recién, que es esta onda flechita que vemos acá, ese intervalo RR siempre tiene que ser regular. ¿Qué es lo que nos va a dar el parámetro SRR regular? Ya les voy adelantando cierto grupo de arritmia. Cuando eso no está siempre regular, que eso básicamente se agarra un papelito, se hace una liñita en una R, otra liñita en otra R, y la tercera línea, y empieza a comparar. Si siempre se mantiene igual, está en orden. Si nosotros lo vemos irregular es porque hay algo que no está bien, ¿sí? Hay una arritmia que es la fibrilación auricular, que siempre por ley, cuando está irregular, hay que sospechar fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, de hecho.
Y como le dije, el PR además de ser siempre, digamos, de alguna manera constante, la duración tiene que ser entre 0,12 y 0,20, porque más de 0,20, ¿se acuerda que yo le dije que mientras más se ensanche, más se separe del QRS, la P, es porque no está como desconectándose la aurícula del ventrículo y puede haber cierto grupo de enfermedades que son los bloqueos. Esto sería digamos, el resumen de alguna manera conceptual de lo que es un ritmo sinusal. En términos generales, ¿qué es lo que se usa cuando van a escuchar por ahí informalmente? No está, es un ritmo sinusal. En términos generales se dice sinusal cuando tiene onda P que precede al QRS. Eso sería como el concepto general, por ahí no tan específico como este, pero en términos generales un gran parámetro de normalidad por ahí ya uno tiene de entrada es que la P esté entre el QRS y siempre esté al mismo tiempo. O sea, con uno que tenga eso ya dentro de todo está conforme con que se lleven ese concepto en general. Ahora, ¿se acuerdan que recién les dije que la frecuencia normal está entre 60 y 100 latidos por minuto? Hay ciertas situaciones de alguna manera que no necesariamente por ahí son patológicas y que podríamos de alguna manera considerarlas que pueden estar dentro del rango de normalidad pese a que puede estar por debajo de 60 o por encima de 100. O sea, no toda taquicardia es patológica y hay una enfermedad que está de alguna manera alterando la funcionalidad del corazón, como toda bradicardia tampoco es patológica de alguna manera, ¿sí? Sí puede ser algo levemente por fuera de lo normal, pero no siempre es patológico y tampoco es para alarmarse por cualquier, digamos, de alguna manera, taquicardia o bradicardia, siempre y cuando analizando el cuadro clínico, está de más decirlo, pero bueno, siempre analizando el contexto. De ahí una taquicardia sinusal, ¿en qué situaciones puntuales se pueden dar? En el ejercicio físico, o sea, ha tocado hacer, por ejemplo, un electrocardiograma, una guardia, que el paciente que tiene, no sé, 75 años, subió 3 escalones, lo acostamos en la camilla, le hacemos el electro y va a estar 120 por minuto, no porque esté enfermo de algo, sino porque acaba de caminar. Y hay cierto esfuerzo en ciertas personas adultas, por ejemplo, que generalmente los tiene taquicárdicos, como así también los chicos en términos generales tienen la frecuencia cardíaca más alta. Entonces, que esté taquicárdico no nos significa que en ese caso esté alterado. El susto, la ansiedad, el miedo, que son todo parte de una descarga de alguna manera simpática, también te da de alguna manera una taquicardia, porque bueno, es muy común de alguna manera ver en las guardias trastornos de ansiedad que pueden generar taquicardias sinusales, que uno analiza el electrocardiograma, es todo normal, salvo que la frecuencia está por encima de lo normal, entonces no necesariamente eso está patológico. De alguna manera habría que analizar el contexto clínico para ver qué otra cosa lo está sensibilizando de alguna manera. Otro cuadro importante, que esto ya es patológico, lo que vemos a partir de ahora, que es la anemia, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria, fiebre de cualquier origen, eso genera taquicardia, genera una respuesta aumentada de la frecuencia cardíaca. Eso lo que nos hace ver es que, de alguna manera nos da la pauta de que la frecuencia cardíaca es un signo, llamémosle, muy sensible de varias situaciones clínicas por detrás, de algo que puede llegar a ser patológico como una insuficiencia respiratoria cardíaca, o algo tan sutil como hacer un mínimo esfuerzo físico o estar asustado. Entonces hay que ser bastante cuidadoso con la frecuencia cardíaca al analizarla, ¿sí? Para no entrar en pánico, ni tampoco para desestimarla, ¿sí? Ahora, si un paciente está tranquilo, por ejemplo, no ha hecho ejercicio físico, lo tenemos acostado 20 minutos y sigue taquicárdico, yo me preocuparía. ¿Por qué? Una persona tranquila, joven, por decirle, no está anémico, está con la coloración normal, pero veo que está taquicárdico de la nada, y bueno, voy a ver si no está desaturando, voy a ver si no tiene Rale por si tiene insuficiencia cardíaca, voy a ver si no tiene fiebre, ¿me entienden? Por el lado contrario, cuando se pueden dar situaciones de bradicardia por ahí, de que a nosotros de alguna manera nos llame la atención y no necesariamente esté patológico. Por ejemplo, en el sueño, las personas normalmente cuando duerme, la frecuencia oscila a los 50, hay gente que tiene un tono vagal más acentuado, puede estar en 45, 55, y son todos latidos sinusales, o sea, P que preceden al QRS, se mantienen siempre iguales, pero baja la frecuencia cardíaca. Otra cosa importante
es que a veces no va a llegar a la consulta personas que totalmente entrenadas de lunes a lunes y que su frecuencia no pasa a los 60 y siempre está en 50, 55, y no es patológico, sino que ese corazón está de alguna manera con permanente o un tono vagal más acentuado que la población en general, ¿sí? Otra cosa, bueno, menos importante por ahí, que puede tener la corbata bien ajustada o cuello ajustado, que eso pasa mucho de alguna manera en algo más anatómico al comprimir el seno carotidio. El hecho de hacer valsalva, como vomitar o toser, o esa maniobra de valsalva, el valsalva o el defecar, te baja la frecuencia cardíaca. Otra cosa interesante es permanecer mucho tiempo en pie, que han visto alguna vez que la gente se desmaya porque está mucho tiempo en pie, porque se produce ese ortostatismo que activa el tono vagal y puede bajar la frecuencia cardíaca. Y bueno, la edad avanzada también, porque así como, digamos, la mayoría de los órganos envejecen, el sistema cardionector envejece y esa, digamos, propiedad cardíaca que tiene de cronotropismo, de conductividad, baja un poco, y eso hace que la frecuencia cardíaca tienda a bajar porque disminuye esa capacidad tanto de despolarizarse, de conducir y de tener ese automatismo que tiene de generar su propio impulso. Eso se traduce que al enlentecerse todo eso, enlentece la frecuencia cardíaca. Entonces, para tener en cuenta también esos datos sutiles en ciertas situaciones, podríamos llamarle de alguna manera fisiológica, que pueden alterar en menos la frecuencia cardíaca y no necesariamente tener una enfermedad grave que pueda llegar a alterar. Y además está decirle que algunos fármacos pueden bajar la frecuencia cardíaca, que, no sé, uno llega a la guardia en paciente por una consulta nada que ver cardiológica y tiene la frecuencia de 50, no sé, y ahondamos en el interrogatorio y toma bisoprolol, carvedilol o algún beta bloqueante o un antiarrítmico que le baja la frecuencia cardíaca, y ese es el motivo y no hay nada más por ahí, más que nada, no hay nada anatómico en el corazón que lo pueda justificar. Bueno, este sería para que tengan un último pantallazo del electro normal, teniendo en cuenta lo que dijimos al principio, cómo lo van a ver cada derivación, cómo va a ser un complejo QRS normal, que la P siempre tiene que estar antes del QRS, cuáles derivaciones van a ser positivas, cuál tiene que ser sí o sí negativa, como es ABR, y cómo la onda R va a ir creciendo, 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 hasta hacerse todo positivo en B6. Con esos parámetros generales podemos decir que tenemos un electrocardiograma dentro de todo normal. Todos los electros son diferentes, como todo en la medicina, pero en términos generales se considera que estos son los rangos de normalidad. Bueno, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, por ahí es difícil explicar el electrocardiograma sin enredarse con algunos conceptos que por ahí era necesario charlarlo, porque iba a estar un poco improlijo por ahí de solamente mostrarle imágenes en electro normal y se lleven de la clase imágenes de memoria, y por ahí la idea no era esa, sino entender de alguna manera un poco del fundamento fisiológico y electrocardiográfico que nos permita entender por qué cada derivación ve de esa manera la deflexión positiva, negativa, por qué existe la P, por qué el QRS, por qué la T, y qué representa cada partecita en términos generales, con que se lleven que la onda P es aurícula, QRS es ventrículo, y que la T, la repolarización o recarga del corazón, llamémosle así informal totalmente. Ya con esos conceptos uno ya va tomando cierta herramienta como para leer con cierto criterio general el electro. Bueno, espero que les haya servido y muchas gracias por su atención y su presencia. Bien, Fede, excelentes las tres presentaciones. Bueno, ahora vamos a dar inicio a las preguntas, ¿sí?, de los participantes. Sé que estamos un poco pasados de tiempo, pero bueno, les queremos dejar un espacio para estos minutos para, si quieren realizar alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer en voz alta, lo hace. Si no, estoy tratando de leer el chat a ver si hay alguna pregunta. No sé si vos leíste alguna, Eduardo. No, estoy viendo el chat también. No hay preguntas todavía. Sí, ahí lo leí. Bien.
Bueno, hasta que, bueno, si alguien se anima a hacer alguna pregunta, voy a hacer alguna acotación, digamos, con respecto al cardiodesfibrilador y al electrocardiógrafo. O sea, este curso tiene bien una mirada bien práctica, ¿sí? Bien destinado a los profesionales que trabajan en guardias de emergencia del CIPROSA. El hecho de presentarle el uso del electrocardiógrafo de JTEC es simplemente porque nosotros adquirimos ese equipo y queremos, y que bueno, esta clase teórica se va a afianzar con una práctica en terreno, ¿sí? Así que no se asusten, nosotros vamos a hacer entrega del equipo y vamos a ir a capacitar en terreno. Y bueno, por eso es que se hace la charla sobre estos tipos de equipos, ¿sí? Son los que van a usar en breve. Siempre, con respecto a los equipos, cuando uno ingresa a la guardia, entonces, a su lugar de trabajo, de entrada deben reconocer que esté operativo los equipos de trabajo, ¿sí? Fijarse que el electrocardiógrafo tenga papel, si no pedir en farmacia al ingresar a la guardia, ver que tenga papel, que tenga carga, ¿sí? Si no poner, fijarse la batería, y bueno, saber usarlo, ¿sí? Por el momento de la urgencia, igual que con el cardiodesfibrilador, ¿sí? Fijarse de entrada que esté con carga, ¿sí? Porque sería una pena que si le ingresa un paciente en paro, se den recién con que no está con carga, con energía, y que no puedan realizar la descarga, ¿sí? Entonces, siempre chequear los equipos de trabajo al ingresar a la guardia, ¿sí? Tomarse esos minutitos y ponerlo a cargar si hace falta, ¿sí? A ver, vamos a ver en el chat. Bueno, dice, excelente la explicación del electro. Otro, excelente la presentación, se entiende muy bien. Con respecto, bueno, seguir acotando, con respecto al cardiodesfibrilador, todas estas charlas son bien generales, nosotros vamos a profundizar con la capacitación en terreno. Con respecto al cardiodesfibrilador, que también saber manejar el cardiodesfibrilador, importante en el escenario del paciente en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Importantísimo para el tratamiento de paciente en paro por arritmia ventricular. Entonces no podemos nosotros recién cuando ingrese un paciente esta característica, fijarse si tiene carga, si están todos los elementos, ¿sí? Eso hay que de entrada chequear. Y que no tan solo tiene función de desfibrilar, sino que tiene varias funciones el cardiodesfibrilador, ¿sí? Para identificar el ritmo, para desfibrilar ante paciente en paro por arritmia ventricular, en forma sincrónica. También tiene la función de cardiovertir en forma sincrónica para otra arritmia, y también tiene como función de marcapasos, ¿sí? Así que bueno, todo eso también lo vamos a ver en terreno. Nos pregunta dónde podemos volver a ver la clase. Bueno, estas clases quedan grabadas y ya luego el departamento de capacitación se encargará de informarles cómo pueden ver, ¿sí? Ahora les comparto el link del canal para que después puedan ver la grabación. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, vamos cerrando. ¿Sí? Les quiero aprovechar para invitarlo. El próximo martes continuamos con el módulo 4, o sea, el próximo martes 21 de diciembre, al mismo horario. Ya saben que el mismo link sirve para ingresar a todos los módulos, ¿sí? El próximo martes 21 a las 20 horas. El tema será RCP avanzado, ¿sí? Manejo según las guías, ¿sí? de ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Bueno, creo que no hay pregunta.
vamos cerrando entonces, ¿sí? Le agradezco a todos por la participación y bueno, muchas gracias a los disertantes, ¿sí? Soledad Petrino, Carolina Tisera, el doctor Federico Rodríguez. Muchas gracias por todo y bueno, los esperamos el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.